Buenas noches. Estamos reuniéndonos de una forma muy especial para grabar este video y dejarlo pensando en las madres de nuestra comunidad Shalom Mason Perú. Es nuestro segundo año haciendo la currícula compartida en todo lo que es estudio de arte, compositores, himnos y música folclórica. Pero es muy probable que muchas madres este año 2020 sean muy nuevas y, y ante esa necesidad de que puedan empezar con confianza, podamos ayudarles en este video haciendo unos ejemplos de cómo se podrían trabajar el arte pictórico y la apreciación musical. Por lo tanto, en la parte de abajo del video vamos a dejar las fuentes que toda educadora Shalom Mason debería consultar, como son los volúmenes respectivos y de la obra de Shalom Mason. Iniciaríamos este año haciendo un marco de todo lo que sería arte pictórico y apreciación musical, que partiría desde el año 1000 después de Cristo, pasando por la Edad Media y hasta el Renacimiento, en consideración a las necesidades particulares de nuestra comunidad de Perú y también considerando de alguna forma cierto arte que se puede haber dado en estos periodos en el Perú. Por lo que la selección de las piezas artísticas está considerando un rango histórico, pero también estamos considerando algo muy personal como del Perú para los últimos meses según nuestra programación. La programación completa de la currícula compartida y las fechas de nuestras reuniones mensuales con los niños van a quedar en nuestro blog, así como el detalle de qué galería de arte se trabaja, qué compositores y qué piezas musicales y en general. Pero este video solo está dirigido para ver lo que es arte pictórico y apreciación musical. Entonces empezamos con la presentación de Haneke. Muchas gracias. Hola, yo voy a compartir un poquito acerca de cómo vamos a trabajar la apreciación de música, cómo se trabaja en la filosofía de Charlotte Mason. Voy a compartir mi presentación. Y la apreciación musical o el estudio de compositores quiero ver cómo hacemos eso según la filosofía de Charlotte Mason, qué es y lo que no es exactamente. Lo que sí tenemos que hacer es exponer a los niños. La filosofía de Charlotte Mason da a todos los niños un banquete, como decirlo así, ¿no? Un banquete de cosas para aprender, de ideas vivas para aprender. Y una de las cosas muy importantes es la música. Es algo que alegra mucho en el día, que es algo hermoso que nosotros podemos escuchar. Entonces deberíamos exponer a los niños. Y en el volumen 6 de Charlotte Mason, y lo que comparte, nosotros lo podemos leer en español en el libro de Mente a Mente. Charlotte Mason da la palabra a una de las personas que tenía a sus niños en una de las escuelas de Charlotte Mason, y lo que hacía esa madre era exponer a su hijito siempre a música bella todos los días, todas las veces que podía. Y cuando Charlotte Mason se dio cuenta de eso, le parecía algo tan bonito que
era algo que ella no quería negar a sus alumnos. Entonces, ella empezó a hacer eso y empezó a programarlo como de la misma forma en que vamos a ver también cómo se programan los artistas de arte pictórico. Así también programamos a los compositores para escuchar la música y para apreciar. Y eso no solo es para niños a quienes tal vez les guste la música o que ya saben tocar algún instrumento, o niños que tienen un buen oído para la música, sino para todos los niños, porque Charlotte Mason dice ahí también, se estima que hay un 3% de niños que no logran tal vez captar ese oído para la música, o de los que dicen inicialmente, ellos no tienen oído para la música, no pueden contener el ritmo, no pueden mantener el ritmo, o no cantan dentro del tono, pero incluso de ese 3%, cuando uno los expone a los niños, ellos pueden lograr a tener un oído muy fino. ¿Y cómo podemos lograr eso? Bueno, vamos a ver qué es lo que no es la apreciación musical. No es igual a aprender a tocar algún instrumento. Es bonito y también eso es parte de la filosofía. Es algo bonito que cuando los niños aprenden a tocar, aprenden a expresarse musicalmente. Pero primeramente también ellos necesitan escuchar música bella, música hermosa de otros compositores que han hecho música a través del tiempo, a través de los años. Tampoco no es estudiar exhaustivamente la vida y las obras de cada compositor. Eso vamos a ver más adelante que también puede ser parte del estudio de compositores, pero no es lo más principal, no es lo principal. No, la idea no es que el niño sepa todo de todo lo que se puede saber. Entonces, incluso de los compositores podemos saber algo y podemos tener una lectura viva, una lectura bella que nos cuenta algo acerca de su vida, pero no vamos a pedir al niño que nos cuente toda su vida y todas sus obras. No es tampoco algo que ellos se tienen que memorizar cuántas obras. No, la idea es que ellos disfruten la música. Tampoco no es aprender teoría musical. Eso es algo que también aparte se puede hacer, se puede aprender. Pero el fin del estudio de compositores es que ellos desarrollen ese oído fino y ese gusto por la música. Eso vemos en toda la filosofía de Charlotte Mason, que ella quiere dar a cada niño un banquete donde ellos pueden tener un gusto por las cosas. Cuando leemos con los niños, ellos desarrollan un gusto por ejemplo, la poesía. Ellos pueden desarrollar un gusto por las lecturas, la historia, la geografía. Entonces, ¿por qué no tener un gusto también por la música clásica? Entonces, ¿cómo trabajamos apreciación musical? En la práctica vamos a elegir siempre compositores para escuchar durante un tiempo, un determinado tiempo en nuestro año. Entonces, normalmente nosotros trabajamos 3 o 4 compositores al año, de acuerdo a que uno elija o de acuerdo a la planificación del año. Si uno trabaja con trimestres, por ejemplo, con 3 trimestres, cada trimestre escogemos un compositor. ¿Y qué hacemos si nosotros, de preferencia, que sea ese compositor
del tiempo que estamos estudiando también en historia con los niños. Como dijo Blanca, nosotros estamos estudiando desde el año 1000 después de Cristo hasta los años 1600, y en ese rango también hemos elegido compositores para estudiar. Entonces, en el día a día podemos exponer a nuestros niños a esa música. Cuando tal vez si tenemos que viajar con los niños a algún lugar, ellos tal vez pueden estar, si tenemos nuestra propia movilidad, podemos poner esa música en el auto para que todos como familia podamos escuchar. Si no, en el día, tal vez mientras ellos hacen su copiado, o cuando están trabajando, cuando están haciendo dibujos, o en el tiempo de la tarde tal vez, o antes de dormir, mientras cocinamos, cada uno puede elegir un tiempo cuando podemos poner ese compositor para poder escucharlo. Pero una vez a la semana, en un tiempo determinado que ponemos en nuestro horario, digamos, nuestro horario escolar de colegio, que solo son unos 10 a 15 minutos, escuchamos una obra del compositor y aprendemos un poco más de ello. Tal vez estamos escuchando como el año pasado de Mozart. Entonces ponemos una de las canciones de Mozart y vamos escuchando bien. Y los niños pueden narrar también, pueden contar qué es lo que ellos escuchan. Si es lento, si es rápido, si la música suena alegre, si suena triste. Y más adelante ellos también pueden tal vez aprender a diferenciar, porque mientras va pasando el tiempo, ellos ya van a tener un oído por cada compositor que han escuchado, porque a la siguiente semana seguimos con el mismo compositor, pero con otra canción. Ojo que cuando ponemos música en el día a día para escuchar, no siempre tiene que ser la misma canción, sino que cada vez cuando nosotros damos como una lección al respecto, ahí escogemos una canción y le damos el nombre. También podemos complementar con una biografía corta del compositor, que también se puede leer de a poquitos, aprendiendo un poco más, porque siempre nos alegramos cuando sabemos un poco más de la vida de alguna persona, cómo ha vivido, y podemos conectar eso también con su música. Para saber más en Ambosside Online, he puesto ahí el enlace para algunas ideas o saber un poco más al fondo de qué es lo que se ha dicho, se ha estudiado sobre cómo se hace la apreciación musical en Charlotte Mason. Y no hay que olvidar que el propósito es disfrutar la música. Entonces, disfrutemos la música en familia este año. Si quieren saber cuáles son los compositores, cuáles son los tiempos que vamos a trabajar en ese año, ponemos el link abajo para que ustedes puedan ver al blog, pueden ir al blog y ver ahí todo lo que estamos trabajando. Muchas gracias, y ahorita Blanca nos va a contar más acerca del arte pictórico con unos ejemplos muy claros de cómo se puede y debería estudiar con los niños. Gracias. Sí, ¿puedes poner la presentación, por favor? Entonces,
Para el arte pictórico hay que tener en cuenta tanto el arte pictórico como la apreciación musical. En el volumen 1 de la obra de Charlotte Mason, ustedes pueden leer respectivamente qué es lo que dice Charlotte Mason. Adicionalmente, también tenemos el apéndice 3 del libro de Mente a Mente, ¿no? Como ustedes saben, en español, y donde también dan bastante detalle de algo más de arte pictórico y también el tema que expuso Haneke. Mientras que ponemos la presentación, eh, la forma de trabajo es la misma, o sea, se trabaja a un artista por trimestre y se van rotando una galería del mismo artista de más o menos 6 imágenes, ¿no? 6 obras de arte. Y entonces el niño desde que empieza su primer año formal se va familiarizando en esta rotación. Los niños van cultivando ese talento artístico a través de la observación. Y, y hay algo muy interesante, y es una cita de Charlotte Mason, dice, los niños deberían cultivar su talento artístico, pero ¿cómo hacerlo? Es la cuestión. Este asunto pertenece al alma y hacia ella orientaremos nuestros esfuerzos. Reconocemos que el poder de apreciación del arte y el expresarse en cierto modo, lo vemos, es tan universal como la inteligencia, la imaginación y aún más, como el mismo lenguaje hablado. Pero se debe aprender primero, no a crear algo, sino a respetar lo creado. Esto es, los niños deberían conocer los cuadros de uno en uno y agrupándolos después leyendo no libros sobre ellos, sino los cuadros como tales. Entonces, es muy hermoso ver que Charlotte Mason también vuelve, ¿no? Como cuando hacemos el estudio de la naturaleza y la apreciación directa de la obra de Dios y a través de la obra de Dios nosotros nos inspiramos, vemos también a través de estos artes que son expuestos nuestros niños, ellos pueden inspirarse también. Y también ver a su vez que mucho de estos es mucha inspiración también del creador. La siguiente, por favor. ¿Y qué es lo que se busca con el estudio de cuadros, no? Porque vamos a trabajar muchas imágenes, muchos cuadros, muchas obras de arte en el año. ¿Y qué es lo que debemos buscar? Dice, desde que el niño tiene 6 años debe de buscar expresar, que el niño puede expresarse y apreciar. Y sin embargo, la expresión debe ser mucho más avanzada que su poder para expresar lo que ve e imagina. Entonces, acá hay 2 elementos muy importantes. Apreciar algo. O sea, nosotros no podemos hablar ni expresarnos sobre algo si nosotros no lo hemos observado, no lo hemos apreciado. Entonces, cuando el niño empieza, debemos darle ese tiempo para que pueda mirar, observar, ver los detalles. Y esto sí es muy, muy importante. Dice, la mente de los niños y de sus mayores se adapta a lo que se les pone en el camino. Si los niños aprecian lo vulgar y sentimental en el arte, es porque de esa forma de arte al que se le han acostumbrado. Y entonces, siendo intencionales en lo que se les presenta, es que vemos este estudio de los artistas, de las obras, a través del arte pictórico, algo muy importante para todos los niños y que es importante incluirlo dentro de una currícula variada y rica, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, ya aterrizando en ejemplos prácticos, ¿no? Vemos estas 2 obras que son del artista Gianfranco Millet y, y vemos estos 2 imágenes, ¿no? La primera es el sembrador y la segunda es el ángelus. Entonces le preguntan a los niños qué es lo que ven, ¿no? Pueden ver los niños y, por ejemplo,
Para la obra del sembrador, un niño de 9 años dice, me gustó más el sembrador está sembrando semillas, la imagen es toda oscura excepto en lo alto del lado derecho, donde hay un hombre arando el campo. Mientras está arando el campo, el sembrador siembra. El sembrador tiene una bolsa en su mano izquierda, es la descripción, y está sembrando con esta mano derecha. Lleva suecos de madera, está sembrando alrededor de las 6 de la mañana, se le ve mejor la cabeza que las piernas y el cuerpo porque está a contraluz, ¿no? Eso es una descripción. Eso es parte de la observación de un niño. Mientras que una niña de 6 años, esos son ejemplos que da Charlotte Mason en el volumen 1, y se prefiere el ángelus. Esta otra imagen dice, la imagen es sobre personas en el campo, un hombre y una mujer. Junto a la mujer hay una canasta con algo dentro. Detrás de ella, una carretilla. Están orando, disculpen, he hecho la traducción, dice, están orando, el hombre tiene el sombrero en la mano, se nota que es de noche porque la carretilla y el cesto están cargados, ¿no? Y es algo muy reverente esta imagen, ¿no? Y miren cómo los niños a través simplemente de la apreciación, ellos pueden expresar lo que están percibiendo en el cuadro. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles serían esos pasos para la apreciación del arte? Y eso está, lo que voy a indicar, está en el apéndice 3 del libro de Mente a Mente, que como ya sabemos, es una versión sucinta de lo que es el volumen 6 de la obra de Charlotte Mason. Tras una pequeña historia sobre la vida del artista y unas pocas palabras apreciativas sobre sus árboles o sus cielos, sus senderos por el río, sus figuras, se estudian las pequeñas reproducciones una por una. O sea, no hay que hacer mucho antes, no hay que ser muy extensos en la vida, una pequeña historia sobre la vida del artista y pocas palabras que sepamos que pueden ser interesantes, ¿no? Y simplemente lo que se trabaja es mirarlo con atención, fijándose en cada detalle. Es a eso que debemos animar, ¿no? A los niños. Y por ejemplo, ¿no? Ya lo han apreciado por unos minutos, se da la vuelta a la imagen y el niño relata lo que ha vivido, como los ejemplos que hemos hecho del artista con el sembrador o el ángelus que hemos visto antes, ¿no? Y aunque nos parezca algo que quizás algo más debemos hacer, no debemos perder de vista el trabajo que hacen los niños sobre estos cuadros. Por sí mismos son capaces de describir. Dice, de este modo que en un libro que merece la pena dejar el autor que nos cuente él mismo la historia. Asimismo, confiamos que el cuadro sea quien nos cuente su historia tal y como el artista lo quiere. En el mundo del arte, como en todo lo demás, prescintimos de intermediarios. Entonces, aquí quizás hay algo muy particular en la filosofía de Charlotte Mason respecto de la apreciación, ¿no? Porque hace el símil, de igual que como cuando vamos con un libro y bebemos de la misma fuente, de la misma mente originaria, dice, no, ya que el artista dejó esta obra, entonces para que la veamos, entonces veámosla directamente, sin intermediarios, sin que alguien mastique algo por nosotros. Entonces, el contacto directo con las imágenes y que los niños puedan observar y mirar con atención es un paso simple, pero es el más adecuado para ayudar a los niños. La siguiente, por favor. Entonces aquí tenemos un ejemplo de algunos pasos específicos respecto de, por ejemplo, el artista Lancer. Y, y vemos pues aquí un artista que gustaba mucho de los perros, ¿no? Y entonces acá Charlotte Mason en el volumen 1 hace como un ejemplo, pero para trabajar entre niños de 8 o 9 años, ¿no? Y dicen, paso 1, pregunta a los niños si recuerdan de qué se trató su última charla sobre dibujos.
y qué artista era famoso por pintar animales. Eso era algo como para romper el hielo, porque era algo que ya habían visto, entonces van iniciando así, ¿no? Eh, y como van a empezar la galería de obras, es, los dibujos, las imágenes de Lancer, entonces dice, dígales que Lancer conoció a los animales cuando era muy pequeño, tenía perros como mascotas, y porque los amaba los estudió, y sus hábitos, así pudo pintarlos. Entonces, paso número 2, déles la imagen de Alejandro y Diógenes, para que la vean, que es la imagen que está allí. Y pídales que averigüen todo lo que puedan sobre ellas y que piensen qué idea tenía el artista en mente y qué idea o qué ideas quiso transmitir sus imágenes. Si se dan cuenta, son preguntas en las que inducen al niño a que pueda observar, ¿no? Que animan al niño a que puedan observar, porque el mayor trabajo que van a hacer ustedes como educadoras va a ser ese, alentar a que los niños puedan observar. Aquí no es que nosotros describimos o hacemos una charla extensa a los niños, que mire el color, mira tal cosa, no, o sea, el niño tiene que ser animados a observar y a mirar directamente. Recuerden, no hay intermediarios para esa apreciación. El paso 3. Después de 3 o 4 minutos, retire la foto y vea qué han notado los niños. Y luego hacerle preguntas sugerentes, ¿no? No voy a leer todo, pero, por ejemplo, ¿qué perro está relacionado con la fuerza? Quizás cuál está relacionado con la dignidad y majestuosidad, quién con la sabiduría, quién tiene una mirada despectiva, quizás algún rasgo así. Entonces, que los niños puedan ver esas cosas, ¿no? Porque está maravilloso que el artista va a capturar todo lo que él quiso transmitir y entonces lo que él quiso transmitir se puede observar simplemente con la apreciación. Por eso es que es muy importante que desde que los niños empiezan en sus años formales, desde los 6 años, ellos puedan estar rotando, rotando y que sea algo como parte de su hábito, ¿no? Y ver los pequeños detalles. La siguiente, por favor. El paso número 4, permítales leer el título y contar cualquier dato que sepan de Alejandro y Diógenes. Luego dígales que Alejandro fue un gran conquistador que vivió. Bueno, como todos sabemos, famoso por las batallas que ganó contra Persia, la India y a lo largo de la costa del Mediterráneo, ¿no? O sea, expandió mucho su territorio, pero también vemos pues ese ciertos rasgos, ¿no? En él. Y entonces, ustedes pueden ver esta imagen, por ejemplo, de esta historia de Alejandro y Diógenes, y les podemos animar a los niños eh, a leer, o sea, vamos leyendo con ellos de repente o podemos leerles. En realidad esta historia está incluida dentro de las 50 historias más bellas y que también es un libro que es en inglés, pero se puede traducir en línea y es muy encantador. Yo recomiendo mucho el libro de las 50 historias más bellas. Y entonces vemos ahí en la imagen algo muy curioso porque es muy parecido a la imagen del perro, pero después que el niño es expuesto a esta historia, pues su percepción va a ser muy diferente, va a conectar muchas cosas, ¿no? Y en grandes rasgos la historia de Alejandro y Diógenes, pues, es muy curiosa porque Alejandro quería ver a Diógenes, pregunta por él, llega hacia dónde está él, y cuando le dice, ¿puedo hacer algo por ti? Y Diógenes simplemente le dice, sí, solamente da como, ve a un lado porque me estás cubriendo de la luz, no me está dando la luz. Y bueno, es célebre las palabras que él dice, ¿no? Que si, di lo que quieras, le dice a todo el mundo, que si no fuera Alejandro, porque es Alejandro, yo me gustaría como ser Diógenes, ¿no? Porque Diógenes pues tenía mucha sabiduría en muchos sentidos y ustedes van a entender más cuando vean la lectura. Quinto paso, deje que los niños dibujen las líneas principales del dibujo en 5 minutos con lápiz y papel. No es la idea principal, esto no es lo más importante de la apreciación, ojo, simplemente es algo que podría pasar y que se puede hacer, ¿no? Para ver qué tanto ha capturado su mente y los detalles, puede hacer como los bocetos,
o ciertas partes que más le llamaron la atención. No es lo más importante. Así que eso tenemos que tenerlo en cuenta porque lo repite muchas veces Charlotte Mason, no solamente en el volumen 6, sino también en el volumen 1. La siguiente, por favor. Entonces acá puse las dos imágenes porque ahí es claramente visible quién es quién, ¿verdad? Y quién fue el que preguntó, quién fue el que respondió, y, y da muchas características, ¿no? Entonces uno puede decir, wow, entonces Lancer fue un artista que no solo conoció historia, pues lo relacionó también a lo que tanto amaba, ¿no? El estudio de los perros. Para los niños debe ser muy fascinante. La siguiente, por favor. Y también hay un tema con el arte y la literatura que se ilustran mutuamente, ya como hemos visto en algunos de lo que hemos visto anteriormente, ¿verdad? Pero también, esto ya para niños quizás más grandes, eh, generalmente ya las grandes obras, o sea, las obras clásicas, pero digamos las que han llamado tanto, impactado a las personas que han leído, y los artistas sobre todo, han sido impactados con las grandes obras. Entonces los artistas pueden haber hecho lo que normalmente hacemos con nuestros niños, ¿verdad? Que de repente a veces estamos leyendo un libro sin imágenes, ya con nuestros niños más grandecitos, o de año 2 y 3 así, y le pedimos a nuestros niños que hagan como cuadros originales, ¿no? O sea, no que están copiando, sino puedes describirlo en base a lo que estamos leyendo en esta parte de esta parte que estamos leyendo de esta obra. Y entonces normalmente van a ser muchos artistas que se han inspirado en grandes obras. Por ejemplo, este de acá, que es del artista británico Rivière, llamado Cirque, que está relacionado con una obra eh, que, bueno, la han escrito en muchas formas, pero la más antigua es la de Homero. En el libro, en el 10º libro de la Odisea de Homero, Ulises y sus compañeros en camino de regreso de la guerra de Troya a Ítaca aterrizan en una isla desconocida y se envía un grupo explorador y llegan a un palacio situado en un valle sombreado, dentro de la cual escuchan la voz de una mujer manejando su telar y cantando mientras teje. Entonces, sobre esto, muchos poetas han surgido en la historia. Entonces, cuando se trata de este tipo de cuadros que sabemos que han sido inspirados en las grandes obras literarias, y también hay una especie de relación con poesías que sabemos que pueden ser muy importantes, este, en este extracto que saqué de la revista para padres dice que los dos, el arte y la literatura, se ilustran mutuamente y hay cierta belleza. Me acuerdo, esta parte, son varias personas, varias poesías que se escriben sobre esa imagen de esa obra y, y, y en verdad es muy interesante la forma, los dichos en que se dicen y los dos se nutren mutuamente. Entonces, hasta aquí concluye la presentación y solamente para reiterarles que lo más importante en el arte pictórico es que el niño pueda apreciar directamente, como dice Charlotte Mason, sin intermediarios. No nosotros, sino los niños. Entonces, nuestras preguntas o sugerencias a los niños deben ser encaminados solo para eso, ¿no? Y quizás muy de vez en cuando podamos usar la parte, el paso 4, el paso final que daba Charlotte Mason para los niños de pequeños, hacer los bocetos, ¿no? La idea no es que el niño reproduzca la gran obra y diga, ah, no, esa no es la idea. Este, Sin embargo, se puede hacer. También vamos a ver que a medida que nosotros podamos exponerlos, los niños van a tener esa facilidad de también ayudarle el arte pictórico al que están siendo expuestos, al que van a ser expuestos este año, en hacer los cuadros
originales que ellos hagan de obras que lean, que les expongamos. Entonces el arte pictórico resulta algo poderosamente importante en la mente de los niños y el cultivo de esa belleza, ¿no? Sobre todo porque van a transmitir muchas cosas que quizás en palabras, quizás una poesía podría hacerlo, ¿no? Pero la imagen, por ejemplo, del Ángelus de Millet, y es muy impactante la reverencia, por ejemplo. Entonces, niños pueden quedarse muy impactados con eso, ¿no? Y, y en todo caso, toda selección de arte pictórico es pensada en eso, en la belleza a los niños y que puedan dirigir siempre su mirada al creador. Muchísimas gracias por este tiempo.